Camila es una joven en un trabajo donde las burlas y el acoso la persiguen. Pero lo que nadie sabe es que su vida oculta un secreto poderoso. En un ambiente tóxico, todo está por cambiar, y la verdad será más impactante de lo que cualquier persona podría imaginar. Camila llegó a la empresa de logística con una esperanza renovada. Después de años de trabajar en empleos temporales y mal remunerados, por fin había conseguido una oportunidad estable, un puesto administrativo en una reconocida compañía en el centro de la ciudad. Tenía las manos sudorosas cuando atravesó las puertas de cristal del edificio. Su corazón latía con fuerza al imaginar lo que podría significar esta oportunidad para su futuro. Sabía que no era la más experimentada ni la más preparada, pero su determinación la impulsaba a dar lo mejor de sí misma. Era una joven de origen humilde, con pocos lujos y una vida sencilla. Su vestimenta, aunque apropiada para el trabajo, siempre fue modesta. Trajes sencillos, zapatos discretos y una presencia discreta pero profesional. Desde el primer día, sin embargo, se dio cuenta de que no todo sería tan fácil. A pesar de sus esfuerzos por encajar y hacer un buen trabajo, su apariencia y su origen no pasaron desapercibidos. Al principio fueron solo miradas furtivas de algunos compañeros. Camila notó cómo algunos ejecutivos masculinos la observaban desde el otro lado de la sala con una mezcla de curiosidad y desdén. Pero pronto los comentarios comenzaron a ser más claros, más directos y más dolorosos. Uno de sus compañeros de oficina, un hombre mayor, hizo un comentario sobre lo bien que se veía con ese peinado tan barato, y un par de mujeres hablaron en voz baja sobre sus zapatos, insinuando que eran demasiado baratos para un lugar tan prestigioso. Lo peor de todo, sin embargo, fue Julián. El supervisor de su departamento, un hombre de unos 35 años, apuesto y conocido en la oficina por su simpatía y su actitud de galán de oficina, comenzó a acercarse a ella con una frecuencia incómoda. Al principio sus bromas parecían inocentes. ¿Tu café es tan bueno como tu sonrisa, Camila? Vas a arruinar la oficina con tanto encanto, le decía mientras pasaba cerca de su escritorio. Camila intentaba mantener su profesionalismo y responder de manera cordial, pero poco a poco las bromas empezaron a ser más subidas de tono. No había un día que pasara sin que él le hiciera algún comentario ambiguo sobre su aspecto físico o insinuaciones sobre su vida personal. Camila, educada y callada, trataba de ignorarlo. Sabía que si le respondía o mostraba cualquier signo de incomodidad, las cosas solo empeorarían. Así que se mantenía lo más distante posible, concentrada en su trabajo. Pero los roces se hicieron más frecuentes. Julián, con su estilo desvergonzado, comenzó a tocarle el brazo de manera accidental cada vez que pasaba cerca de ella. Cuando no era un roce, era una mirada lasciva. Las miradas que antes parecían divertidas, ahora la hacían sentir incómoda, como si fuera un objeto más que una profesional. Camila intentó hablar con recursos humanos, esperando que la empresa tomara en serio el acoso que estaba sufriendo. Les explicó con calma y precisión lo que había estado sucediendo, detallando los comentarios y los roces. Pero la respuesta que recibió la dejó sin palabras. Así es, Julián. Es un chico simpático. No lo tome a mal, Camila. Ya sabes cómo son los hombres aquí. Simplemente está tratando de ser amigable. Las palabras del Departamento de Recursos Humanos la dejaron desarmada. ¿De verdad pensaban que ella no sabía cómo debía comportarse un hombre en su lugar de trabajo? No podía entender cómo una empresa que se enorgullecía de su profesionalismo podía pasar por alto algo tan evidente. A lo largo de las semanas, las actitudes de Julián no cambiaron. De hecho, parecían intensificarse. A menudo Camila se encontraba con la mirada de él fija en su escote o en sus piernas mientras hablaban. O incluso notaba cómo se acercaba demasiado a su espacio personal cuando le traía algún documento para firmar. Camila empezó a sentirse atrapada en su propia incomodidad, pero su vida fuera de la oficina
era lo único que le daba algo de consuelo. Por las noches, su esposo, León, siempre la esperaba con una sonrisa cálida. León García era un hombre de pocas palabras, pero sus gestos siempre hablaban más que cualquier frase. Era dueño de un negocio exitoso que había iniciado desde cero y había ganado el respeto y la admiración en la industria, aunque se mantenía alejado del foco público. Camila nunca le había contado detalles sobre su situación en el trabajo, pues no quería preocuparlo, pero sí le comentaba lo incómoda que se sentía con la actitud de Julián. «Tranquila, amor», le decía León con una sonrisa relajada. «Las cosas no siempre son lo que parecen». Esas palabras, sin saberlo, fueron las que le dieron fuerzas para continuar cada día. Mientras en su trabajo los días pasaban entre roces incómodos y comentarios no deseados, Camila se refugiaba en el apoyo y la comprensión de su marido, que nunca la juzgaba. Sin embargo, nadie sabía lo que León realmente había logrado en su vida, ni quién era en realidad. Nadie en la oficina sabía que León García era mucho más que un simple dueño de una pequeña empresa. En el fondo, León era una persona con una red de contactos que pocos podían imaginar. Había construido su imperio en silencio y su nombre comenzaba a resonar en los círculos de poder. Mientras Camila trataba de manejar su dolor por sí sola, León observaba desde las sombras, listo para dar el siguiente paso sin que nadie sospechara quién era él realmente. Así comenzó su batalla, silenciosa y reservada, con Camila sintiendo que todo estaba fuera de su control. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible y que el hombre que se aprovechaba de su vulnerabilidad pronto conocería una realidad completamente distinta. Cada día en la oficina se volvía más insoportable para Camila. Al principio había intentado ser discreta, mantener la cabeza baja, centrarse en su trabajo y no involucrarse demasiado en las dinámicas sociales que parecían prevalecer en el ambiente laboral. Pero la situación con Julián se había vuelto más que evidente. Ya no se trataba solo de bromas o miradas incómodas. Había cruzado una línea peligrosa. En una mañana particularmente calurosa, Julián se acercó a su escritorio como si estuviera completamente convencido de que no había consecuencias para sus acciones. Con una sonrisa ladina, dejó caer sobre la mesa un dossier que Camila debía revisar. «Camila, sé que eres muy capaz. Si tan solo cooperaras un poco más, podrías tener el ascenso que tanto deseas». «Ya sabes a lo que me refiero», dijo dejando claro que su insinuación no tenía nada de sutil. Era una amenaza disfrazada de oferta, una propuesta que de alguna manera siempre acababa recurriendo a su vulnerabilidad. Camila se quedó en silencio, mirando el dossier sin atreverse a mirar a Julián a los ojos. Sentía que su estómago se retorcía de indignación. ¿Qué derecho tenía este hombre de sugerir algo así? ¿Por qué se sentía tan impotente para rechazarlo de manera efectiva? Sus compañeros de oficina, que a menudo observaban los intercambios entre ellos, callaban y hacían como si nada estuviera pasando. A pesar de las miradas furtivas de complicidad, nadie se atrevía a intervenir, quizás por miedo a perder su propio puesto o por conveniencia. El ambiente de la oficina, antes neutral, se había vuelto tóxico. Algunos compañeros se reían de las bromas de Julián, mientras que otros se hacían los indiferentes, buscando evitar involucrarse. Camila, sintiendo la creciente presión, se convirtió en un blanco perfecto para las agresiones psicológicas y el aislamiento. Por las tardes, cuando regresaba a su modesto apartamento, se sentaba frente a la ventana, mirando la ciudad sin verla, perdida en sus pensamientos. Los roces de Julián, las miradas lascivas y la constante humillación la habían drenado. Una tarde, tras otro enfrentamiento con él, Camila no pudo contener más las lágrimas. Cerró la puerta del baño, se apoyó contra la pared y por primera vez en mucho tiempo dejó que el dolor saliera en forma de sollozos. Se sentía derrotada,
atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando León entró en la habitación y la vio así, se quedó en silencio, observando a su esposa sin decir una palabra. León nunca fue un hombre de muchos gestos emotivos, pero Camila sabía que detrás de esa calma inquebrantable había una mente aguda que pensaba siempre en soluciones. No necesitaba decirle qué había sucedido, él lo sabía. Había visto las huellas en su rostro, las marcas del agotamiento que ni siquiera el maquillaje podía ocultar. León se sentó junto a ella, la rodeó con sus brazos y la sostuvo en silencio. No necesitaba preguntar qué ocurría. Las veces anteriores que había sido testigo de su angustia, sabía lo que sucedía en el trabajo. Pero esta vez, cuando ella terminó de llorar y se alejó un poco, él finalmente rompió el silencio. «Tranquila, no vas a volver a pasar por esto. Confía en mí», dijo con una calma que sorprendió a Camila. No era una promesa hecha a la ligera, era la promesa de un hombre que sabía cómo manejar situaciones complejas. Camila lo miró sorprendida por su serenidad. En lugar de la ira o la desesperación que ella esperaba ver en su rostro, había algo más: control, determinación. León era el tipo de persona que jamás actuaba precipitadamente. Cuando él decía que todo estaría bien, era porque ya había comenzado a tomar acción, aunque sin dejar que ella lo supiera. Esa noche, mientras Camila descansaba después de un día tan agotador, León comenzó a hacer una serie de llamadas. La primera fue a uno de sus abogados de confianza, a quien le explicó brevemente la situación en la que se encontraba su esposa. La segunda llamada fue a un contacto dentro de la empresa de logística, a quien había conocido años antes en un evento empresarial. La tercera fue a un antiguo aliado dentro de las fuerzas de seguridad que tenía la capacidad de acceder a la información privada de los empleados de una compañía sin levantar sospechas. León no era un hombre que actuara de forma impulsiva. Comenzado. Sabía que, para ganar, debía jugar con estrategia y paciencia. La información se filtraría lentamente, hasta que la red de influencia y poder que Julián había tejido alrededor de sí mismo se desmoronara de manera inevitable. León también sabía que la clave era la discreción. No podía permitir que nadie supiera lo que estaba por venir. A partir de ese momento, Julián no sería más que una pieza de un juego mucho más grande. Esa noche, mientras la ciudad brillaba desde el apartamento, León observó a su esposa dormir tranquila, sin saber que la tormenta que estaba a punto de desatarse cambiaría la vida de ambos para siempre. Pocos días después de la conversación con su esposo, las cosas en la oficina comenzaron a tomar un giro inesperado. El ambiente, ya tenso y cargado por el acoso que Camila había soportado, se vio alterado por un anuncio sorpresa. La empresa llevaría a cabo una auditoría interna y una reestructuración en el área administrativa. Lo que al principio pareció una simple medida organizacional, comenzó a despertar suspiros de incertidumbre entre los empleados. Nadie sabía realmente lo que estaba detrás de esta repentina limpieza, pero había un aire de inquietud en los pasillos, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera. Lo que nadie sabía era que esa auditoría era solo la fachada de una operación mucho más compleja y calculada. La firma de consultoría que había sido contratada para llevar a cabo la auditoría era misteriosa, sin antecedentes conocidos en el mercado. Los empleados que tenían contacto con ella pronto notaron una diferencia en la forma en que se gestionaban las revisiones. Todo parecía más minucioso, más enfocado en los aspectos internos de la empresa que en las simplezas del día a día. Nadie sospechaba que detrás de esta firma estaba León García, el esposo de Camila. Con su red de contactos y su influencia en el mundo empresarial, había logrado infiltrarse en los rincones más profundos de la compañía sin que nadie supiera su verdadera identidad. Mientras tanto, Julián, el supervisor acosador que había estado detrás de las humillaciones y el acoso hacia Camila, comenzó a notar cosas extrañas. Primero, su correo electrónico fue revisado sin explicación. Luego, ciertas atribuciones y privilegios
que había tenido durante años empezaron a desaparecer. Las decisiones que solía tomar de manera autónoma ya no pasaban por su aprobación. Empezó a recibir citaciones inesperadas para reuniones con directivos de la empresa, algo que nunca había sucedido antes. Al principio pensó que tal vez la reestructuración estaba afectando a todos, pero a medida que pasaban los días, la sensación de incomodidad y paranoia se apoderó de él. Algo no estaba bien. Un lunes por la mañana, mientras Julián caminaba hacia su oficina, recibió un mensaje en su teléfono. Era una invitación a una reunión urgente con el nuevo inversionista. Sin dar demasiada importancia al mensaje, pensó que probablemente se trataba de algún tipo de reorganización de la que aún no estaba al tanto. Sin embargo, cuando entró a la sala de conferencias y vio la figura que lo esperaba, su rostro se empalideció. Allí, sentado frente a él, con una calma inquebrantable, estaba León García. A su alrededor, una mesa llena de abogados y directivos de la empresa observaban con atención. León no dijo una palabra al principio, solo lo miró fijamente, mientras uno de los abogados de su equipo comenzaba a repartir documentos a Julián. Cada hoja que le entregaban contenía detalles que Julián no podía negar. Reportes ignorados, correos electrónicos inapropiados que él había enviado, testigos que habían sido silenciados, casos de acoso que se habían ocultado bajo la alfombra. Todo estaba ahí, en negro sobre blanco. Cada falta, cada abuso, estaba perfectamente documentada. Julián intentó justificarse, su voz temblorosa y nerviosa al principio. «Eso no es lo que parece», comenzó a decir. «Yo solo estaba ayudando a la empresa». Pero León no le permitió continuar. Su presencia era imponente, pero su tono de voz era sereno, calculado, como el de alguien que estaba por cerrar un capítulo definitivo. Con una calma que contrastaba con el creciente pánico de Julián, León simplemente dijo: «La empresa no tolerará estos comportamientos, y tú no tienes cabida aquí». Las palabras fueron como una sentencia. La sala se quedó en un silencio incómodo, mientras León seguía desglosando las pruebas, explicando cómo cada uno de los abusos que Julián había cometido no quedaría impune. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, León levantó la mano y dio la orden de proceder con la expulsión de Julián. El hombre que alguna vez se había sentido invencible, el supervisor que había intimidado a Camila y a tantos otros, fue despedido de forma inmediata y pública. El momento fue como una tormenta perfecta para Julián. Mientras los agentes de seguridad se acercaban para escoltarlo fuera de las instalaciones, su rostro pasó de la incredulidad a la vergüenza absoluta. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Las miradas de los empleados eran como dagas. Nadie dijo una palabra, pero todos entendieron el mensaje. Julián, el supervisor que había gozado de poder durante tanto tiempo, ahora se veía arrastrado fuera de la oficina, escoltado por los guardias de seguridad. Un murmullo comenzó a circular por los pasillos, como una corriente eléctrica. La sensación de alivio y justicia se desbordaba entre los que habían sido testigos de su comportamiento. Desde su oficina, Camila observó todo desde fuera, sin dejar que nadie notara su presencia. Cuando vio a Julián ser escoltado fuera de la empresa, sintió una mezcla de emociones, una satisfacción profunda, una especie de justicia divina, pero también una sensación de liberación. El hombre que la había acosado y humillado durante tanto tiempo ya no representaba una amenaza. Ya no tenía poder sobre ella. Camila había ganado, pero más allá de su victoria personal, algo había cambiado en la dinámica de la oficina. Nadie volvió a mirarla de la misma manera. La gente que antes la evitaba, ahora la trataba con respeto. La que antes era una víctima, ahora era una mujer con una fuerza interior que nadie podía ignorar. León, desde su posición, había desmantelado la amenaza sin necesidad de alzar la voz, con un juego de poder
que solo alguien con su inteligencia y recursos podría haber ejecutado. Para Camila, fue el principio de un cambio profundo. Ya no era una víctima, sino una mujer que había logrado transformar su sufrimiento en una victoria poderosa y definitiva. Y mientras ella observaba cómo la oficina comenzaba a volver a la normalidad, sabía que lo que venía aún era mucho más grande. El ciclo de humillación había terminado. El equilibrio de poder se había alterado para siempre. Los días después del despido de Julián estuvieron llenos de tensiones internas y murmullos en los pasillos. La gente seguía hablando en susurros sobre lo que había ocurrido, pero nada se comparaba con lo que estaba por venir. El escándalo que había empezado como un acto de justicia personal para Camila rápidamente se filtró a los medios. El revuelo fue inmediato. La noticia de la destitución de Julián, el supervisor que había acosado a Camila, se convirtió en uno de los titulares más comentados de la semana. Los periódicos locales, así como los blogs de recursos humanos y ética laboral, comenzaron a hablar sobre el caso, el cual se había convertido en un símbolo de la lucha contra el acoso en el trabajo. A los pocos días, la empresa publicó un comunicado oficial. El texto condenaba tajantemente el acoso laboral, subrayando que las acciones de Julián habían sido inaceptables y que la compañía no toleraría comportamientos similares en el futuro. En el mismo comunicado, también se reveló una información que dejó a todos atónitos. Camila, la simple asistente administrativa, que había sido víctima de abuso durante tanto tiempo, era en realidad la esposa del nuevo socio estratégico de la empresa. La revelación fue un golpe de efecto. El perfil de Camila pasó de ser el de una empleada más a un símbolo de dignidad, fuerza y justicia. Nadie en la oficina había imaginado que ella pudiera estar vinculada con alguien de tanto poder. Pero lo que la gente no entendía era que su fuerza no provenía de su esposo, sino de su propio coraje para enfrentar lo que había vivido. León, que había permanecido discreto durante todo el proceso, finalmente decidió hablar en una entrevista con un reconocido canal de noticias. Frente a las cámaras, su mirada seria y tranquila reflejaba una sabiduría y serenidad que pocas veces se veían en el mundo empresarial. Cuando se le preguntó sobre su intervención en el caso de su esposa, su respuesta fue tajante y clara. No fue por quién era ella para mí, fue por lo que no debieron hacerle a ninguna mujer. Las palabras resonaron no solo en los medios, sino en cada uno de los empleados de la empresa. León, con su influencia, no solo había acabado con un acosador, sino que había puesto en evidencia una cultura de silencio y complicidad que hasta ese momento había sido aceptada en la mayoría de las empresas. Mientras tanto, Camila, que inicialmente había sido vista como una víctima, comenzó a recibir un respeto creciente por parte de todos. Fue ascendida a un puesto dentro del Comité de Ética Laboral de la empresa, lo que le permitió involucrarse de manera activa en las políticas internas de la compañía para erradicar el acoso y promover un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todos. Ahora era una mujer respetada, no solo por su lucha personal, sino por el ejemplo que había dado a aquellos que alguna vez la miraron con desdén. En la escena final de la historia, Camila caminaba por los pasillos de la oficina con una nueva energía. Su paso era firme y seguro. Los compañeros que antes la ignoraban o incluso la trataban con desprecio, ahora la saludaban con respeto. Había cambiado el modo en que la veían. La mujer que en su primer día fue objeto de burlas y abuso, ahora era un referente dentro de la misma empresa que la había subestimado. Cuando un nuevo empleado, recién incorporado a la empresa, preguntó con curiosidad: ¿quién es ella? Uno de los antiguos compañeros de Camila, que había sido testigo de su transformación, respondió con una sonrisa: la que nos enseñó que no hay puesto bajo cuando hay fuerza para enfrentar lo injusto. El eco de sus palabras recorrió los pasillos y por primera vez en mucho tiempo, la oficina se sintió como un lugar de verdadera justicia. Camila, aunque no lo buscaba,
había logrado mucho más de lo que nunca imaginó. Ya no era solo la esposa del socio estratégico, era una mujer que, con dignidad y valentía, había conquistado el respeto y el poder que siempre le habían sido arrebatados. Y así, en medio del éxito personal y profesional, se convirtió en la inspiración para todos aquellos que algún día se encontraran enfrentando una injusticia, recordándoles que el verdadero poder no proviene de los títulos o las posiciones, sino de la capacidad de mantenerse firme ante lo que es correcto.